porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25:29. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludar nuevamente en el podcast de Visión Inteligente de Negocios y en esta ocasión hablaremos de el efecto Mateo y cómo está influenciado la filosofía de Steve Jobs. Hagamos un poco de introducción al tema. El efecto Mateo es una denominación que regularmente se utiliza en sociología ante un fenómeno de acumulación de riqueza, de bienes o de fama. Este término fue atribuido por primera vez en un artículo publicado en 1968 en la revista Science por el sociólogo Robert Merton. Su uso se ha extendido a otras disciplinas como la economía, la psicología, la educación, en las cuales se refiere tanto a bienes materiales como dinero o valores inmateriales como la confianza o el prestigio social. Como es de imaginarse, el término tiene su origen en la parábola de los talentos del Evangelio de Mateo, que también aparece referenciado en el Evangelio de Lucas en el capítulo 19 y los versículos 11 al 27. Conocí por primera vez este concepto a través de un libro del escritor inglés Malcolm Gladwell, denominado Outliers en su versión en inglés, Fueras de serie, como fue traducido al español, con un subtítulo bastante atractivo, porque unas personas tienen éxito y otras no. Malcolm Gladwell es un escritor, periodista, crítico inglés, nacido en 1963. Se desempeñó como periodista entre 1987 y 1996 para The Washington Post y desde el año 1996 escribe en la revista The New Yorker. Tiene además una gran variedad de libros, pero en particular les hablaré del segundo capítulo de esta obra de la que hablábamos al inicio, y que parte precisamente con la introducción que hacíamos al presente podcast, la lectura de este fragmento del Evangelio. Y cabe mencionar que Malcolm Gladwell le dedica todo un capítulo entero, inicialmente el primer capítulo de este libro que estoy referenciando, haciendo ver de una manera bastante interesante y provocativa cómo en ocasiones aquellos que optan por el esfuerzo obtienen como resultado más de lo mismo. La ley del esfuerzo, la teoría del esfuerzo, la cultura del esfuerzo, como se conocen, pues vienen referenciados precisamente por esta acumulación de experiencia, acumulación de talentos y habilidades que se van haciendo cada vez más visibles y que en algún momento toman como referencia también una explosión de esas cualidades. Es decir, pareciera que el talento atrae talento, o viéndolo de una manera más material, el dinero llama más dinero. Y en este sentido, el Evangelio de Mateo hace esta referencia. Si recordamos brevemente, la parábola de los talentos nos hacía mención de personajes que reciben bienes, talentos, es decir, la moneda denominada en ese tiempo como talento, que tiene un equivalente en valor monetario, y lo que hace cada uno de estos personajes con su talento. Aquel que recibe 5 talentos logra duplicarlos con las habilidades que él posee, pero uno de los personajes que recibe únicamente un talento decide ocultarlo con la finalidad de no perderlo y ante el temor y el miedo de que el dueño de estos talentos, quien le encargó la administración de estos talentos, no vaya a molestarse en caso de que no sea un buen administrador de los mismos. Y decide esconderlos, es decir, decide no brillar, decide no aplicar sus habilidades para producir más y la consecuencia es clara. Al final se le quita ese talento, a él que tenía muy poco, se le quita y se le da a quien ha producido más. Y es que en la vida práctica y en la vida de los negocios seguramente nos encontramos muchas veces con referencias muy parecidas a estas. El propio capítulo 2 del libro de Malcolm Gladwell, haciendo eco de este efecto Mateo, nos habla también de la regla de las 10.000 horas, es decir, el número aproximado, según algunas investigaciones, mínimo para volverse experto en cualquier cosa que nosotros deseemos. Se habla de una estadística tasada en las 10.000 horas.
Pero en este sentido, la apreciación práctica que quiero compartir con ustedes, que es un plano bastante personal, con el cual identifico este concepto del efecto Mateo y también el de las 10.000 horas del que el mismo autor Malcolm Gladwell habla más adelante en su libro, lo obtengo de una referencia muy particular, el mítico discurso que Steve Jobs ofreció en el año 2005 en la Universidad de Stanford y del cual podrás encontrar el link para que puedas verlo con subtítulos en español en la descripción del presente podcast. Es un discurso sumamente íntimo. Apenas a los 50 segundos de haber iniciado, Jobs reflexiona sobre un tema que él denomina conectar los puntos. Y esta es la referencia que hacemos también en el nombre de este podcast, cómo este efecto Mateo se refleja en una filosofía de vida y una filosofía de empresa que Steve Jobs dejó impreso en todos los emprendimientos que él desarrolló. Lo que aparentemente estaba predestinado a ser una vida complicada para Steve Jobs ante la decisión de su madre biológica, muchos recordarán parte de estos elementos de su biografía, su madre biológica decide darlo en adopción, dado que no podría mantener a ese bebé, decide no abortarlo y a cambio de ello asegurarse de que se estaría dado en adopción en un hogar que pudiera brindarle posibilidades de crecimiento como persona, como profesional. Esa decisión de su madre biológica se convertiría posteriormente en la posibilidad de un mejor futuro para Jobs, ya que su madre biológica dejó muy en claro que los padres adoptivos deberían tener un título universitario o, como realmente sucedió, garantizar que el pequeño tendría pleno acceso a la universidad. Sus padres adoptivos hacen un esfuerzo, dado que ellos no tenían este logro académico, hacen un compromiso y un esfuerzo para que Jobs en su juventud pueda acceder a una universidad y su arribo para la familia implicó grandes sacrificios. Además, aunado a esto, Jobs experimentó en los primeros 6 meses de su incursión a la universidad una pérdida de sentido a lo que estaba haciendo con su vida y toma la decisión de no continuar con sus estudios, aunque sí continuaría asistiendo a la universidad mientras se le permitiera el acceso. Ahora con el compromiso y la plena libertad más bien de no cumplir una carga de materias obligatoria, Jobs se matriculó en cursos que consideraba más interesantes, mientras que padecía a la vez grandes privaciones económicas, pero siempre, como él menciona en este discurso, fue guiado por su curiosidad y su propia intuición. Su formación en esos años de incertidumbre fue conformada principalmente por clases de caligrafía, que pues nada de esto tenía aparentemente una aplicación en su vida práctica, reflexiones que he tenido la oportunidad de escuchar muchas veces en el ambiente académico. La pregunta, ¿esto para qué es útil? Y creo que Steve Jobs nos da una lección cuando nos enfrentamos a esta actitud y a esta incertidumbre de los jóvenes. Años después, los cursos de caligrafía serían parte esencial para integrar tipografías artísticas en la primera computadora Mac desarrollada pues por el talento de Jobs y del equipo que logra conformar para hacer realidad a lo que ahora sería pues la marca Apple, la gran empresa tecnológica. Este fragmento del discurso culmina con 3 reflexiones. El discurso es mucho más extenso, habla de 2 puntos de referencia adicionales a este que estoy mencionando de conectar los puntos, pero en función de esta primera parte, las 3 reflexiones que Jobs nos deja en este punto es que era imposible conectar los puntos hacia el futuro, pero lo tuvo muy claro cuando los conectó 10 años después. Mucho de lo que estamos haciendo en la actualidad deberíamos verlo como una inversión, como un ejercicio del talento que en el mediano o largo plazo va a ser de utilidad en lo que nosotros nos desempeñemos. El segundo punto, confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tener la plena confianza en que lo que estamos aprendiendo tendrá una utilidad y a medida que más aprendamos, tendremos mayor posibilidad de que estos puntos se conecten entre sí. Un autor mencionaba alguna vez que la innovación no es nada más que el encuentro de 2 puntos conocidos, algo que ya existía, algo que se había inventado, algo que probablemente veíamos en el día a día, pero que nadie hasta ese momento había tenido en visión de poder integrar esos 2 elementos. Y por último, el tercer punto que referencia Steve Jobs al respecto es que esta forma de actuar, y lo menciona él como experiencia personal, esta forma de actuar nunca me ha dejado tirado y ha marcado la diferencia en mi vida.
Y esto lo decía Steve Jobs, que para muchos es un referente profesional y de vida en los esfuerzos que hacen posible crear grandes innovaciones. Pero ¿cómo contextualizamos el punto de encuentro entre este efecto Mateo y la filosofía de conectar los puntos que Steve Jobs nos regala en, en este fragmento del discurso en la Universidad de Stanford, por cierto, que no había mencionado, en donde la había dado? Hay tres elementos también que destaco. Hay una referencia clara e indiscutible de fomentar y desarrollar una cultura del esfuerzo, que seguramente, como mencionaré en la parte final, se ha ido perdiendo con el tiempo. La necesidad de esforzarse ante un mundo tecnológico que nos ofrece tanta facilidad, tanta rapidez en lo que hacemos, esta cultura de esfuerzo debe de mantenerse siempre firme. Segundo elemento, hay que invertir tiempo y vida para mantenerse continuamente aprendiendo y saboreando el aprendizaje y sus infinitas posibilidades para convertirse en un punto a conectar en el mediano largo plazo. Y tercer elemento, este background o currículo personal siempre te acompañará y serán herramientas clave en el desarrollo de tus futuros proyectos. De ahí que si tienes, se te dará más. Y si tienes poco, hasta ese poco que tienes puede ser que se te quite. Y precisamente aunado a esto, uno de los grandes retos de las generaciones jóvenes estriba sin duda en la enorme posibilidad de conectar puntos, dada la facilidad de encontrar en una gran cantidad de medios de comunicación formas de hacerlo. Sin embargo, también es muy fácil diluir el tiempo en entretenimientos fáciles y posturas de que todo en la vida puede alcanzarse con poco esfuerzo o mediante atajos que no tengan nada que ver con el sacrificio, con el trabajo duro. La era de la satisfacción inmediata en la que vivimos, del que por cierto te invito a escuchar un podcast que tiene este tema en la primera temporada, esta era de la satisfacción inmediata en la que vivimos presenta además otra barrera en la filosofía que Jobs comparte en este discurso, y es que la velocidad de la vida en que estamos inmersos, especialmente las generaciones más jóvenes, dificultan cultivar la paciencia para ver los frutos al momento de conectar los puntos y la confianza para perseverar en nuestras metas. Es una realidad que está afectando no nada más a generaciones jóvenes, me atrevería a pensar, a muchas generaciones adultas, generando gran cantidad de estrés, gran cantidad incluso de frustración en la vida profesional e incluso en la vida personal. Por lo tanto, como mensaje final, considero que es un buen momento para desempolvar nuestras habilidades aprendidas en el pasado y descubrir el tesoro de oportunidades que, al paso del tiempo, se han acumulado para nosotros. Espero que hayas disfrutado mucho de este podcast, que te haya movido a la reflexión, y te invito, como siempre, a que me dejes los comentarios al correo electrónico que encontrarás en la descripción del presente podcast, max-villanueva-c@hotmail.com, a que visites nuestra página de Facebook, que podrás encontrar como Visión Inteligente de Negocios, y sobre todo a que me ayudes a compartir estos elementos que, si son de tu agrado, puedan serle útiles a quienes conozcas, a algún familiar, al ambiente profesional en que te desenvuelvas. Sería muy interesante poder conocer tus opiniones a este correo, estar en contacto contigo y poder ofrecer siempre algo que sea de utilidad en este mundo tan complejo como es el mundo de los negocios, del emprendimiento y de la innovación. Nos escucharemos en breve en el siguiente capítulo de este podcast de Visión Inteligente de Negocios. Mientras tanto, te envío un cordial saludo y nos escuchamos muy pronto de nuevo.